¿Qué significa ser poeta cuando no basta con escribir ni con querer serlo? Un poeta sigue a Oscar, un hombre que insiste en asumirse como poeta mientras intenta formar a Yurladi, un adolescente de bajos recursos y talento para la poesía, en medio de un entorno donde este género literario sí circula y sí se escucha, pero también se filtra, se valida y se encasilla. La película no presenta a un artista ignorado, sino a alguien estancado, un sujeto atravesado por el alcohol, la frustración y la incapacidad de sostener una práctica creativa real. En ese contexto, la pregunta no es solo por el reconocimiento, sino por la posibilidad misma de ser artista cuando ya existen criterios previos sobre qué vale como arte y cuando el propio sujeto no logra estar a la altura de lo que exige esa identidad. En un entorno hipercultural, como diría Byung-Chul Han, saturado de discursos e imágenes, el arte pierde su carácter de necesidad y se vuelve una apariencia de sentido. La democratización de la poesía, donde todos pueden escribir, diluye su valor e institucionalidad, dejando al poeta en un vacío de reconocimiento. El protagonista encarna ese vacío, no por falta de talento, sino porque su entorno no lo valida. Es un genio incomprendido atravesado por frustraciones económicas, familiares y sociales, cuya necesidad de ser reconocido solo evidencia su fracaso. El protagonista construye su identidad a partir de una idea de lo que significa ser un poeta. No es una identidad auténtica, sino un performance adoptado con gestos y discursos de un arquetipo romantizado que intenta sostener. Pero esa construcción falla porque su entorno no lo valida. Y ahí aparece el fracaso, no como un momento puntual, sino como una condición constante. Lo interesante es que el personaje termina incorporando ese fracaso a su identidad e incluso lo romantiza, como una forma de sostener y aceptar su realidad. Pero también se siente validado porque se obsesiona con imitar a José Asunción Silva. Hay momentos de lucidez donde parece reconocer sus propios límites y malas decisiones que ha tomado en el camino, pero en lugar de cambiar, absorbe ese reconocimiento y refuerza su imagen de poeta fracasado. Entonces entra en una paradoja en la que no deja de ser poeta, pero tampoco logra hacerlo completamente. Su impulso creativo está marcado por una contradicción: crear para sobrevivir y sobrevivir para crear. La escritura deja de ser su expresión y se convierte en una estrategia económica, sometida a las demandas del sistema cultural, que impone temas más vendibles como indígenas, guerra, pobreza, sobre ser auténtico. Esto implica una violencia simbólica. En la película, el poder no aparece como censura directa, sino como validación cultural. Opera en espacios como la Casa de la Poesía. Se define qué tipo de poesía es relevante. Aquí, lo contundente no es neutral, sino una expectativa. Una persona de bajos recursos debería hablar de violencia, de precariedad, de identidad. Es decir, hay un marco previo que orienta qué debe decir un poeta para ser legitimado. Por eso Yurladi es reconocida cuando su discurso encaja con una forma de revictimización. Cuando voces como la de Yurladi son forzadas a ajustarse a expectativas externas, pierden su capacidad de decirse a sí mismas, convirtiendo su testimonio en un producto modificable para que venda o conmueva más. Pero Oscar también participa de esa lógica, intenta moldearla, insistiendo en que debe esforzarse y convertirse en una gran poeta, aunque ella misma lo cuestione. Aquí ocurre lo que Didi Huberman pensaría como una segunda desaparición. Su voz sigue ahí, pero ya no le pertenece, queda fragmentada. Aunque la película muestra resistencias desde lo cotidiano y lo local, como los diálogos, el interés por la plata, la familia numerosa, no escapa la tensión de estar mediada por circuitos internacionales como festivales. De ahí surge el dilema central. Incluso las historias de autenticidad y fracaso pueden estar moldeadas por lo que el mundo espera ver. Esa incomodidad también se construye desde la forma. La película utiliza constantemente cámara en mano, generando una imagen inestable, cercana y a veces torpe. A esto se suma una viñeta visible en los bordes del encuadre, que oscurece la imagen y reduce el campo visual. El resultado es una percepción encerrada, limitada, como si todo estuviera filtrado por una subjetividad que no logra expandirse. Los encuadres refuerzan esto. Oscar aparece descentrado, incómodo, muchas veces en situaciones que rozan lo ridículo. Incluso en momentos críticos, la cámara no dramatiza ni redime, sino que observa con distancia y sin ofrecer una salida emocional clara. La puesta en escena no construye a un poeta incomprendido, sino a un personaje atrapado en una identidad que insiste en sostener, aunque ya no pueda habitarla. La película muestra el fracaso del protagonista, hace parte de su vida diaria. En un mundo saturado de cultura, la voz del artista se diluye y pierde valor. Él no responde, no porque el sistema lo silencie. Su falta de agencia no es solo estructural, también es personal. Está marcada por su incapacidad de crear, por su dependencia y por sus decisiones. Así, la película construye una tensión más incómoda. No hay solo un sistema que excluye, sino un sujeto que tampoco logra transformarse para existir dentro o fuera de él. Pero lo más inquietante es que el personaje no solo sufre este fracaso, termina habitándolo, incorporándolo y dándole sentido dentro de su identidad. A lo largo de la película, esta tragedia, fracaso y pobreza se tratan más como una forma de representar a la cultura colombiana que solo un suceso narrativo. Esta representación es la más esperada en el extranjero, en donde estos sucesos se vuelven conmovedores y romantizados, lo que conviene en una forma de representar que vende y es aceptada debido a que reafirma estereotipos de Colombia.
¿Qué pasa cuando incluso el acto de resistir se vuelve parte del mismo circuito que lo neutraliza? Oscar nunca termina de leer completo un poema hasta el final, pero es un poema feliz, uno que no va necesariamente con su tono, como si el propio guión lo callara. Esto se puede reflejar en la realidad y nos hace cuestionarnos. La conclusión es ambigua y crítica. El arte puede aspirar a transformar, pero siempre negocia con las condiciones que lo hacen visible. En esa negociación o diálogo no solo está en juego el reconocimiento, sino la posibilidad de existir como voz propia. Y la pregunta queda abierta: ¿somos realmente escuchados o solo estamos respondiendo a lo que otros quieren oír?